Bienvenidos a la sala 4, soy Keiko Yayawi. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 3 durante la ponencia. A continuación tenemos la ponencia de Javier Abugataz Fatule, magíster en Ciencia Política y Gobierno, presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, con el tema Desafíos para el fortalecimiento de la institucionalidad de la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú. Bienvenido, magíster Abugataz, quedamos atentos a su exposición. Ya puede presentar su ponencia. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Y nos han pedido comentar los aspectos de institucionalidad en la seguridad alimentaria. Y en la seguridad alimentaria, en verdad, la seguridad debería ser mucho más amplia, ¿no es cierto? Ya en todas las presentaciones anteriores se ha mencionado como el tema de la seguridad alimentaria, la nutricional, pero el resto de elementos de seguridad que rodean a la persona, a la familia, a la comunidad, tienen que ser tomadas integralmente en áreas geográficas tan diversas como la que tiene el Perú, en la Amazonía, los Andes, la costa y el océano. Entonces, esa complejidad que ya ha sido descrita varias veces, y voy a volver a repetirla de repente unas cuantas veces, y creo que nos lleva a preguntarnos varias cosas sobre cómo evitar daños en las capacidades humanas en todo el curso de vida, empezando por las etapas más tempranas, porque si no el daño se acumula, como también ha sido mencionado antes. Eso también lo hemos mencionado en el último informe de desarrollo de mayo de 2020, cuando ya la pandemia había empezado, que creo que cambia varias cosas. Las vamos a mencionar rápidamente. Pero es volver a preguntarnos qué es lo primero y por qué la seguridad alimentaria, la persona, la familia y la comunidad en ambientes complejos, como estaba mencionando, en geografías como la peruana, culturas diversas, y siempre usamos el mapita más bien delimitado por cuencas, ecosistemas, ejes, y no por la demarcación política, porque eso engaña mucho, ¿no es cierto? Cuencas, ejes de desarrollo, unidades geográficas funcionales, y en verdad es cada área geográfica determinada donde ocurre la vida diaria de la sociedad peruana y de su Estado. Recordar eso para ver las condiciones locales es un tema que consideramos muy importante. Es decir, para después discutir, como se estuvo discutiendo antes, políticas o acciones inmediatas, se requiere integrar esos aspectos y en lo posible contar con pocos objetivos nacionales relacionados a esto, y después que sí, la sociedad y las organizaciones del Estado lo tomen en cuenta, y eso iría formando una institucionalidad capaz en el tiempo, ¿no? Para esa institucionalidad, otra vez, fijar objetivos es muy importante. Yo quisiera nomás recordarles, yo tengo un sesgo natural, vengo del Sistema Nacional de Planeamiento, entonces, la visión del Perú al 2050, no sé si todos la conocerán, pero se aprobó después de un largo proceso en el Acuerdo Nacional. Se aprobó en abril de 2019, después de haber empezado su discusión en el 2017. Y esa visión del Perú al 2050 debería ser una forma simplificada de mostrar las aspiraciones para una vida digna de todas las personas. Ese mismo enfoque con otros compromisos ha sido recientemente, el 20 de agosto, confirmado en una sesión del Acuerdo Nacional. ¿Y qué dice esa visión? Dice, las personas alcanzan su potencial con igualdad de oportunidades. Eso no se da si no hay seguridad, y no se da si no hay seguridad alimentaria y nutricional. Igual pasa de la relación con la naturaleza, el cambio climático, la posibilidad de generar empleo adecuado, o tener una sociedad pacífica, o tener un Estado moderno y eficiente, que son los 5 puntos que están mencionados ahí. Esto, como mencionaba, debería ser usado para orientar la formulación y actualización de políticas, planes de la sociedad, del Estado, de los 3 niveles de gobierno en los territorios. Es entonces una base de consenso para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de largo plazo, que les pido traten de revisarlo y, si es posible, participar en la formulación en las siguientes semanas.
esa forma de tratar de formular un plan estratégico de desarrollo nacional que también vea los aspectos económicos, sociales, ambientales y los institucionales, es un tema que tenemos en el marco general de las políticas y planes. Si primero es lo primero, esas personas, familias, comunidades, en geografía y cultura diversa, arriba en la estructura de la sociedad y el Estado. En el caso peruano no es así en muchos países. Está este nivel del foro del acuerdo nacional que yo quisiera resaltar, con políticas de Estado que deberían trascender y trascienden más allá de un gobierno, como trasciende la visión de país, que está hecha para periodos bastante más largos. Y finalmente un plan estratégico que logre llevar los planes a la práctica. Como ya se mencionó también en sesiones anteriores, muchas veces tenemos documentos muy buenos. La estrategia, la SAN, era un buen documento, pero lamentablemente no logró ejecutarse. Lo que deberíamos pensar ahora es cómo hacemos para que las políticas y los planes y los documentos que se elaboren sean realmente llevados a la práctica. Ahí es donde vamos a tener una prueba pronto en Perú, ¿no es cierto? Se ha hablado los últimos días de la política general de gobierno, que usted la ve un poquito más abajo. Ahí, ¿no? Hay primero un nivel de sociedad y Estado de largo plazo, y después hay un nivel de políticas a periodos más cortos, de 5 años, por ejemplo, como ahora la 2021-2026. Esa política general de gobierno incluye todas las políticas nacionales y se ejecuta a través de toda una estructura de los 3 niveles de gobierno. Se le debería estar haciendo continuo seguimiento y evaluación para mejorar continuamente, para que no pase esto de sacar un documento y darse cuenta 3, 5, 10 años después que no funciona. Entonces creo que es trabajo de todos, porque además el plan estratégico no es un plan del Estado, es un plan de todos, como son los planes de desarrollo regionales o provinciales concertados. Eso es en teoría, lamentablemente, pero voy a volver a tomar entonces algunas referencias. La principal referencia otra vez entonces es el conjunto de los seres humanos que habitan en el país, la persona, la familia, la comunidad. Hay tendencias de población, del cambio climático y varias otras que nos acompañan. Es una perspectiva de país que deberíamos tener como marco de referencia. Yo voy a referirme nomás a los actuales 33 millones, futuros 40 millones de personas en el Perú, ¿no es cierto? Y acordarnos de esa población, de sus necesidades, de los recursos que tienen, y finalmente de la satisfacción de una canasta esencial que está muy ligada a la seguridad alimentaria y nutricional. Si no se logra no solo la disponibilidad, sino un buen uso y el acceso, como hemos visto antes, no se da. ¿Pero a qué se refiere eso? Se refiere a personas reales. Yo les invitaría a pensar en el día a día. Cada día tenemos en el Perú nacimientos, muertes, migraciones. Deberíamos estar atentos a eso en el área geográfica cercana, es decir, a nivel de localidad, que es donde los hechos se dan. Aproximadamente cada día en el Perú nacen unos 1.400 niñas y niños. Y morían en el 2019 unas 300 personas, ¿no es cierto? Y la migración es una cosa que la tenemos confusa, sobre todo en los últimos años. Aquí he puesto el cuadro, no sé si se ve, el reporte del SINADEF publicado por Open COVID, ¿no es cierto?, que muestra cómo esa base de 300 se disparó varias veces, ya que estamos mostrando los últimos meses nomás, hasta llegar a 1.000 personas, por ejemplo, en los peores momentos, y ahora ya está decreciendo. Eso es fijarnos dónde está nuestra población y fijarnos en algunas cosas más. En la mañana se ha mencionado y ahora también que está la desnutrición crónica, la anemia. Yo mencionaría un factor más, que lo podemos ver cada día. Cada día de los 1.400 nacimientos, hay 80 nacidos con bajo peso. Mi pregunta es, ¿eso no es una alerta suficiente sobre que cada uno de esos 80, si no es prontamente atendido, va a estar sufriendo daños en su potencial, que además, como se explicó antes, se van a acumular a lo largo de la vida? ¿Qué hacemos a pesar que tenemos la alerta? Es como si suena la alarma de incendio y nadie se mueve. Lamentablemente en el Perú
no nos movemos lo suficiente cuando suenan alertas como esta. Y después tenemos todo el tema de migración, lo confuso que ha resultado en Perú las diversas migraciones de distintos países. Y cómo entonces eso nos da el total de las personas que deberían estar siendo tomadas en cuenta. Todos, los 33 millones actuales, futuros 40. Entonces sí quería resaltar el tema de la población en una geografía y en condiciones culturales diversas, que además está siendo afectada severamente por cambios de todo tipo. El más grande es el cambio climático. Ya es una tendencia enorme, mundial, irreversible. Y está cambiando ya las formas de trabajo y de producción. Para ver eso se ha mencionado mucho ahora, esto lo he tomado del Ministerio de Agricultura, temas como la agricultura familiar. Y podemos tener información, en Perú hay mucha información, como hay esta información diaria de nacimientos, hay muchísima información en todos los aspectos económicos, sociales, ambientales. No la usamos lo suficiente. Quizá una de las cosas que deberíamos hacer es institucionalizar las capacidades en todos los campos y compartir información que ayuda a prevenir. Otra vez, seguridad en todos los campos. Estos son, por ejemplo, información que está disponible para cada, si ustedes ven, ese es un área geográfica bien específica. Es un distrito de Huaraz, en Ancash. Y nos dice cuántas personas, cuántas tienen título inscrito en propiedad, por ejemplo, cuántos son productores bajo riego, pero también podríamos ver otros aspectos como cuántos centros poblados, cuántas zonas, áreas rurales, cuántas viviendas, características, personas, niños, usuarios, subsidios y tenencia de tierra, pérdida de bosque y otros muchos factores. Todo esto está muy disponible. Y desde el CEPLAN hemos tratado de mencionar que siempre esas personas deberían estar al centro, pero que el conocimiento de realidad, el seguimiento y la elaboración prospectiva de futuros es algo que tiene que institucionalizarse. Lamentablemente en Perú esto no se toma en cuenta todavía, ¿no es cierto? Ustedes habrán notado lo poco que se toma en cuenta el análisis de políticas y el seguimiento de los planes. Pero para seguirlo yo insistiría en que primero hay un tema de geografía y cultura local, ¿no es cierto? Esa geografía y cultura local la podemos reflejar, por ejemplo, en actividades muy concretas. Pongo acá nomás las actividades que son las actividades típicas del clasificador de actividades. La primera, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, se lleva gran parte de la pega. Pero en verdad siempre deberíamos mirar primero las actividades que los seres humanos realizan en áreas geográficas determinadas. Después podemos ver qué hace el Estado, y son las funciones del Estado que las pongo ahí también. Ese conjunto visto en territorios y con una orientación y una visión permitiría ir institucionalizando pocos objetivos y la forma de alcanzarlo. Ahí hay un múltiple nivel de políticas y planes, en un contexto tan complejo como el peruano. A nivel de, digo, separar Estado de gobierno, ¿no? En asuntos de Estado está estos temas que hemos comenzado, tener políticas de Estado, tener una visión y actualizar esos temas. En temas ya de territorio y gobierno, están las políticas nacionales, que se ha mencionado que se está construyendo una política de seguridad alimentaria ahora. Pero habría que verlo en territorios específicos. Yo los invito a verlo en territorios de la Amazonía y hemos puesto varios casos, como el caso de Condorcanqui, Mantaro, Sandia, Putumayo, zonas de frontera muy complejas que llevan a una actualización. Y después, para operar esto, cuando hablamos ya del sector público, todo lo anterior es principalmente no público. Para las políticas y planes públicos hay cerca de 3.000 entidades del Estado. El marco que tenía digamos, las leyes orgánicas de gobierno regionales, municipales, mencionan todos los niveles, pero yo me quedaría primero con el nivel local, la población organizada, la capacidad de organización ciudadana y las demandas de rendición de cuentas. Entonces los dejo después para discutirlo, pero la comisión multisectorial, por ejemplo, de seguridad alimentaria y nutricional que está a nivel nacional, o el CIAF-CIAS que está a nivel de la PCM,
con todos los ministerios. Deberían estar continuamente evaluando, corrigiendo y actuando con gobiernos regionales, donde hay los consejos de coordinación regional o local, que pueden servir como articuladores naturales. Hay muchos requerimientos y limitaciones institucionales. La principal, creo, en el Perú sigue siendo la falta de conocimiento de realidad. A pesar que decimos que sí conocemos, en verdad, cuando uno aterriza en un área geográfica, no hay el conocimiento ni la definición de intervenciones. Lo alimentario y nutricional tiene que estar muy adecuado a esas realidades locales. Y entonces hay debilidad en el nivel nacional, en el regional, en el local, y no se organiza el territorio de una manera adecuada. Entonces, generar esas capacidades, acostumbrarnos a hacer seguimiento de evaluación, cosa que tampoco hacemos con regularidad, ¿no es cierto? Hay distintos instrumentos que pueden influir sobre distintos temas. La salud, la educación, la disponibilidad de servicios como el agua, como hemos visto, son decisivos para eso. Y eso estaba ya dicho en este decreto 66 del 2004, ¿no es cierto? Y a veces no lo tomamos en cuenta. Después de la pandemia, yo le recomendaría ver el informe nacional de mayo. Se tomaron decisiones, se discutió en el Acuerdo Nacional, en la Asociación de Gobiernos Regionales. Salió que la protección de la vida, la salud, la alimentación, la nutrición, era el primer punto. Un abastecimiento esencial de la canasta, las cadenas de producción, la actitud ciudadana y las actividades adicionales para la reactivación económica. Son temas que se acordaron en mayo del 2020 y todavía no somos capaces de ponerlas en operación. Ojalá lo hagamos ahora. Más la prevención y el análisis con lo más posible de ciencia aplicada para mejorar todos los aspectos de la vida. Entonces, hay mucha información, pero se utiliza poco. Yo creo que esas tendencias de largo plazo, de población, de clima, de geografía, son temas que tienen que ser tomados en cuenta en realidades diarias. Y solo es la vida diaria, las personas con su libertad, la seguridad y sus actividades, las que nos van a poner el marco para institucionalizar, yo diría primero a nivel de áreas geográficas determinadas. Ahí he mencionado un concepto que es el de unidades funcionales que usa la presidencia del Consejo de Ministros. Unidades geográficas bien determinadas nos permitirían aterrizar estos trabajos y después plantear objetivos y asignación multianual de recursos por departamento y por función que permita mejorar realmente la calidad de vida. Para acompañar eso a la sociedad peruana están casi 3.000 entidades públicas, acá pongo solo la lista, pero las que operan de verdad son las unidades operativas que están a nivel de los establecimientos de salud, instituciones educativas, las agencias agrarias, comisarías y demás. No prestamos la atención suficiente y a veces cada uno funciona por su lado en el territorio. Las 196 provincias son entonces una referencia importante. Ir logrando capacidades en cada una de las 196 provincias ha sido una propuesta que tenemos hace varios años y tampoco avanza, ¿no es cierto? Esto lo miramos desde uno de los 11 sistemas administrativos, que es el SINAPLAN, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, pero hay 11 sistemas administrativos que tampoco funcionan muy coordinados, que se diga. Entonces, creo que hay enormes trabajos para institucionalizar capacidades. Es cierto, parten de las capacidades reales en cada comunidad, en cada grupo de comunidades agrupadas en áreas geográficas coherentes, y después a nivel provincial, para tener capacidades de soporte, ¿no es cierto? El sistema de planeamiento tiene mandatos muy grandes de visión de futuro y demás, pero se ve muy poco esto cuando lo tratamos de ver en el día a día y no ha sido suficientemente tomado en cuenta. Por eso les proponemos regresar a este tema de ir fortaleciendo la protección de la vida de la gente como centro, acostumbrarnos a hacer un buen seguimiento y evaluación y que eso permita diseñar mejoras prontas y acciones inmediatas, tanto en las políticas de largo plazo como sobre todo las acciones inmediatas de corto plazo. Si ponemos ese conocimiento al centro, las personas al centro,
la persona, su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado, y acciones inmediatas de mejora, por ejemplo, de servicios públicos y productividad, creemos que hay opciones para hacerlo. Partiendo entonces de la realidad y apuntando a planes que realmente se vayan a ejecutar, me queda invitarlos a participar en la discusión de esos objetivos, de esas mejoras institucionales, en cuánto se va a ver reflejado en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional o en los planes de desarrollo concertados de cada departamento, provincia y distrito del país. Buenas noches. Muchísimas gracias por su presentación, Magíster Abogatás. Voy a pasar a leer las preguntas. En vista de que no hay preguntas, ¿le gustaría darnos algunas reflexiones finales? Sí, creo que solamente reiterar, yo sé que es reiterar, ¿no?, la importancia del desarrollo local, o sea, la importancia de tomar en cuenta las condiciones, pero no solo en una comunidad aislada. Lo que hemos aprendido en los últimos años es un conjunto de, por ejemplo, en zona rural, un conjunto de comunidades que forma un área geográfica donde las dinámicas económicas, sociales, ambientales e institucionales permiten una correcta identificación de las condiciones, del potencial, de las brechas y de la forma de mejorar la calidad de vida. Creo que las señales de bajo peso, anemia, violencia, contaminación o prevención de riesgos se entiende que solo pueden ser hechas en áreas geográficas muy bien determinadas, donde se vayan formando las capacidades para reaccionar prontamente ante daños. Eso no se está dando ahora. Creo que acciones inmediatas que atiendan la suma de condiciones para la vida, para la seguridad, incluyendo, por supuesto, primero, que la nutrición esté en su sitio, son temas de desafío inmediato. Y hay formas y hay acciones propuestas. Se mencionó el programa articulado nutricional, de repente como uno que funcionó bien, pero que ha ido quizá decayendo en su operación. Deberíamos fijarnos en pocas cosas. Yo les recomendaría, por ejemplo, provincia por provincia del país, fijarse cuántos niños, niñas nacen cada día con bajo peso y que se active un mecanismo real de visita de una autoridad del área de salud, del acompañamiento comunal, para hablar con la familia y evitar más daños. Creo que esa es la forma de proteger el potencial de las personas desde una etapa temprana, porque si no ese daño se acumula y se pierden capacidades, que es lo que no queremos. Gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Acaban de hacernos una pregunta y voy a pasar a leerla. El tema de seguimiento y evaluación de los avances son necesarios. ¿Cómo serán impulsados desde ese plan? Sí, en verdad, en los últimos 3 años ya hemos avanzado, yo diría, sustancialmente, exigiendo seguimiento y evaluación en todos los niveles. Ustedes pueden entrar en la página de ese plan y hay un sistema de seguimiento muy similar al CIAF. El CIAF en el Ministerio de Economía sigue la plata del tesoro y sigue los desembolsos y sigue lo que le llaman los devengados. Estamos tratando que los ministerios, por ejemplo, al fijar política, fijen objetivos y uno puede entonces seguir los objetivos y los resultados. Ya están disponibles ese tipo de seguimiento, van a estar más disponibles. Si quieren podríamos hacer una demostración ahora mismo entrando a nuestra página web y haciendo el seguimiento de algún aspecto que sea de interés. Si hay tiempo para eso podríamos hacerlo. Y en cuanto a descentralización efectiva, la propuesta es esa, es fijarse en un área geográfica determinada, determinar las brechas y proponer las formas de cerrar esas brechas en, yo diría, zonas de una provincia o provincias completas, ¿no es cierto? Creo que eso sí llevaría a una descentralización efectiva, formando las capacidades.
Si quieren podemos tratar de entrar, no sé si les parece, por ejemplo, en hacer trámites de servicios. Hay varias formas de entrar. Acá donde dice ver planes estratégicos institucionales, ¿la ven? Y accedemos al módulo de consulta. Si lo ven, es un módulo que se parece porque ha sido construido en parte por el mismo equipo. Si ustedes ven al lado derecho, podrían seguir la política general de gobierno, es decir, solo ejes de la política. Para una demostración rápida, fíjense, voy a poner solo actividades para no confundirlo, porque si no salen unas listas muy largas, ¿no? Solo estoy pidiendo 2021 actividades. En categoría presupuestal, por ejemplo, podríamos pedir justamente el programa articulado nutricional, ¿no es cierto? Y en el programa, en vez de verlo por gasto, vamos a entrar directamente por producto. Y miren cómo aparece, entonces podemos seguir de una manera distinta y podemos seguirlo hasta la provincia. Miren, por ejemplo, comunidad que accede a agua para el consumo humano, que sería un tema de verlo, o prevención de anemia. Voy a entrar a esta de, hemos hablado del agua y los efectos que tiene laterales, este sería un multi, ¿no? Fíjese cómo acá yo puedo decir, para comunidad que accede al consumo humano, ¿en qué departamentos puedo verlo? Y si quieren, entremos en Amazonas entonces, que es por la letra A, y yo podría preguntar por provincias, ¿no es cierto? Y en una provincia, ¿no es cierto? Digamos Bagua, yo puedo preguntarme qué actividades se refieren a esta. Y es la vigilancia de calidad de agua para consumo humano, pero se da cuenta que ya estamos en Bagua. Yo puedo exportar esto y bajarlo a un Excel, ¿no es cierto? En vigilancia de calidad para agua de consumo humano, yo puedo preguntarme quién está haciendo eso. Y es el gobierno regional. Igual hubiera salido nacional o local. ¿Se dan cuenta? Acá podemos ver qué hacen los 3 niveles de gobierno en un aspecto. Y voy a preguntarme quién entonces. Sector, el pliego. Y ahora van a ver una cosa interesante. Además de tener la ejecutora, que en este caso es la región, o sea, puedo pedir centro de costo. Hemos bajado entonces a tener, aquí están los objetivos después. Voy a entrar a centro de costo para ver quiénes son. Es el área de la unidad de atención integral. Yo puedo pedir ahí qué objetivo estratégico tiene en su PEI. Se dan cuenta que estamos entrando por objetivo, no por actividad como en el MEF. Y puedo preguntar por objetivo estratégico. Y ahí está la asistencia técnica y vigilancia focalizada. Yo podría pedir cómo se relaciona eso con su POI. ¿Se acuerdan que antes el PEI y el POI eran una cosa que uno hacía en base al presupuesto que le daba? Y ya tienen ustedes unidad de medida y cantidad. Entonces, eso nos va a permitir un seguimiento distinto de lo que estamos haciendo. Y eso ustedes lo pueden exportar y lo pueden analizar y podemos verlo en más detalle. También podría vincularlo, claro, ahora estamos usando la política general de gobierno anterior, el nuevo gobierno va a aprobar una política general, pero si entrase con la política general de gobierno anterior, yo podría decir a qué se refiere en ese caso está no priorizado. Lo que quería era mostrarles que igual podemos entrar para esa área geográfica y ver los distintos factores que afectan algo. Esto se actualiza además cada día intercambiando información con el CIAF del MEF, como está dicho abajo. La última actualización se ha hecho el 2 de octubre. ¿No? Entonces, este es el tipo de herramienta. Esta es una de varias. Podemos buscar varias cosas más. Acá hay una parte. Hay reportes que ustedes ven acá arriba que también pueden permitir ese tipo de seguimiento. Entonces, a la pregunta de seguimiento hemos puesto mucho esfuerzo en el seguimiento. Se va a poner mucho más esfuerzo en los siguientes 2 o 3 años, hasta lograr que uno pueda seguir, por ejemplo, la actividad, el servicio y tratar de forzar a que discutamos calidad de servicio. En este caso sería agua de consumo humano de calidad, ¿no es cierto? Y con eso poder hacerle seguimiento, que cada persona en su provincia pueda hacerle seguimiento. Eso es lo que podríamos tratar de hacer pronto. Muchísimas gracias por toda su ponencia y por mostrarnos que podemos hacer seguimiento. Finalizamos esta ponencia, pasaremos a los pósters. Por favor, nos vemos en la siguiente sala. Muchísimas gracias a todos y a usted, Magíster Abogatas. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.